Bien, en cuanto a Angelman, podemos decir que en el 2012 una corte de 6 niños con síndrome de Angelman, los cuales 5 pudieron mantener la terapia cetogénica, se reportó una mejora en una mejoría con la dieta de bajo índice glicémico, una mejoría de control de crisis mayor al 90%. Y en el 2017 el grupo de Boston describe que en 23 pacientes, 22 quedaron sin crisis, 43% presentó un buen control de crisis, pero solo tenían crisis durante las intercurrencias. Como decimos, esta es una terapia cetogénica con muy buena efectividad, y es importante recalcar en estos pacientes la importancia de la derivación e intervención precoz. Pensando en los casos, sobre todo en el primer caso, nos parece importante tener en cuenta que el Angelman no es solo dieta de bajo índice glicémico. Nosotros tenemos un paciente individual, y en esa individualidad, en este paciente que empeoró, nosotros tenemos que pensar en qué momento está nuestro paciente, qué le está pasando, y si tenemos que ir de una o a otra terapia cetogénica, lo podemos ir haciendo, ¿sí? Existen 5 variantes que derivan de la dieta cetogénica clásica, que es la de Atkins, la modificada, la de triglicéridos de cadena media, la de bajo índice glicémico y ayunos intermitentes. Todas tienen disminución en la cantidad de crisis, mejoría de la atención y mejoría en lo cognitivo. Es importante elegir bien en forma interdisciplinaria qué tipo de dieta, y a medida del tratamiento ir reevaluando esta indicación y hacer ajustes finos con respecto a la misma. En cuanto a la historia de nuestro paciente con síndrome de Angelman, si bien uno generalmente inicia con una dieta de bajo índice glicémico, es importante recalcar que en el transcurso de la vida de este paciente, si empeora su cuadro, si empeoran sus crisis, se puede pasar a una dieta modificada. Podemos usar triglicéridos de cadena media, podemos usar en algunos pacientes como coadyuvante ayunos intermitentes, y quizás más adelante volverlo a bajar a una dieta de bajo índice glicémico. Esto es dinámico, y esto es muy importante que nosotros lo decidamos en equipo y con la familia. Bueno, para ir cerrando un poco sobre estos casos y sobre el síndrome de Angelman, la selección adecuada del paciente, ¿no? Entonces, el Angelman tiene que entrar, tiene una efectividad altísima y oportunidades perdidas. O sea, ver un síndrome de Angelman y no ofrecerle la terapia cetogénica sería una oportunidad perdida, porque tiene un efecto neuroprotector donde, independientemente de la mejoría de las crisis, puede no tener crisis, y uno va a notar que el paciente mejora el control motor, puede mejorar su cognición, puede mejorar el sueño, puede mejorar su conducta, y obviamente que si tiene alguna crisis puede mejorar, ¿sí? Entonces el momento de inicio, de acuerdo al síndrome genético, a veces modifica el pronóstico, ¿sí? Entonces, si hablamos del síndrome de Angelman, la esclerosis tuberosa, ¿sí? Son pacientes muy particulares donde se benefician con la terapia cetogénica independientemente de tengan o no tengan epilepsia refractaria. Porque antes era epilepsia refractaria, que no responde a múltiples fármacos, llega a dieta cetogénica, o epilepsias difusas, simplemente encefalopatías epilépticas, llegaban a terapia cetogénica. Hoy el concepto es diferente. Hoy el concepto es que un complejo de esclerosis tuberosa, hoy un síndrome de Angelman, aunque no tenga epilepsia, tiene que empezar terapia cetogénica para tener una mejoría, y para que si aparece una epilepsia sea más adelante, ¿sí? Y mejor controlada. Y que si aparece una epilepsia en el síndrome de Angelman, se puede subir de nivel y decir, hacemos una dieta modificada. Y como dijo Cecilia, si las cosas mejoran muchísimo y estamos muchos meses o hasta años sin crisis y sin estados de mal, podemos bajar otra vez, ¿sí? A una dieta de bajo índice glicémico,
que no tiene efectos adversos, porque no tiene nada que ver con los lípidos, ¿sí? Y uno la puede dejar muchísimo tiempo. Entonces los mecanismos de acción están dirigidos a cambios en la evolución de la enfermedad, son cambios epigenéticos, ¿sí? Entonces tenemos que saber elegir en cada momento, ¿sí?, del paciente qué tipo de dieta cetogénica vamos a hacer, porque cada una tiene un mecanismo de acción diferente, es importante conocerlo, ¿sí? Hasta hace poco se decía, no se conocen los mecanismos de la dieta. Bueno, se conocen muchísimos, ¿sí? Lo que hay que decir es que no se conocen todos. La dieta es versátil, se adapta a diferentes contextos, ¿sí? Entonces, la dieta es individualizada, lo que dice Cecilia, ¿sí? No hay una dieta de bajo índice glicémico para el Angelman, ¿sí? Hay una dieta de bajo índice glicémico para Juan, que tiene síndrome de Angelman y tiene estas características puntuales, ¿sí? Considerar los diferentes mecanismos de acción a la hora de seleccionar la modalidad en terapias cetogénicas en los diferentes momentos de la enfermedad. Es un tratamiento dinámico, esto lo explicó muy bien Cecilia, ¿sí? El paciente está impecable, no tuvo nunca una crisis, no tuvo nunca una crisis prolongada, va a ir a bajo índice glicémico, la más inocua de todas las terapias cetogénicas. El paciente precisa más intensidad de tratamiento, ¿sí? Si el paciente tiene 10 miligramos por kilo de valproico, hace un estatus, uno para la próxima consulta se lo va a poner a una dosis mucho más efectiva, 30 a 35 por kilo. Pasa lo mismo, La dieta es dinámica, no es una dieta, no anduvo con bajo índice glicémico, se saca de dieta cetogénica el Angelman. Sería un error, ¿sí? No anduvo, en realidad anduvo, mejoró un montón lo neuroprotector, y ahora hay que subir de nivel para también mejorar su epilepsia de difícil control, que nació con ese estado de mal no convulsivo. Flexibilidad es esto, ¿sí? Es darle al paciente lo mejor en cada momento, y repensar el paciente todo el tiempo, ¿sí? No es una cosa estática, no es dieta sí o no, ¿sí? Hay muchos tipos de dieta y puede ser diferentes tipos de dieta en cada momento de la enfermedad. Y nos vamos a otro tema interesante, ¿sí? Que son las epilepsias focales refractarias, donde la terapia cetogénica, salvo los que están muy avesados en terapia cetogénica, era algo que estaba muy lejano. En la bibliografía también es muy lejano, hay solo 2 reportes, ¿sí? Y en uno lo nombra muy, muy a la pasar, pero la pregunta es, en su práctica clínica, ¿usted utiliza la terapia cetogénica como tratamiento coadyuvante de la epilepsia focal refractaria? ¿Sí o no? Piénsenla, guárdenla y después nos la cuentan. Y arrancamos con epilepsias focales refractarias, y ustedes conocen que las causas más frecuentes son etiologías estructurales, ¿sí? Malformaciones del desarrollo cortical y alguna lesión adquirida, o de causa desconocida. A diferencia de lo que se cree, y se refleja en el último consenso, donde lo vimos en el cuadro de la derecha, en el segundo cuadro, donde no tenía una respuesta espectacular, a diferencia de en nuestra experiencia y en la literatura, en realidad tiene un muy buen pronóstico. Esta es, en el 2017, la clasificación, ¿sí?, de crisis focales, donde vemos la etiología, que puede ser estructural, genética, indeterminada. Acá vamos a hablar de las estructurales, ¿sí?, y les vamos a mostrar un caso clínico, y acá hay 2 grandes grupos, que son los grupos de las malformaciones del desarrollo corticales puras, vamos a llamarla, ¿sí? Vamos a discutir un poco este artículo, fue la primera serie que revisó malformación del desarrollo cortical con terapia cetogénica, y abajo están el complejo esclerosis tuberosa, que obviamente también tiene displasias y tumores benignos y otras características muy particulares, y que los vamos a describir. Y después, en etiología desconocida, hay literatura que avala iniciar dieta cetogénica en patología focal de etiología desconocida. Entonces, la primera serie, que ya tiene más de 10 años, que describe una serie importante, es una serie coreana, ellos encontraron un resultado muy alto, ¿sí? 6 de cada 10 pacientes tenían control de crisis, o sea, era efectiva la terapia. Cualquier terapia en epilepsia refractaria, si uno disminuye más del 50% de las crisis que traía previamente, es una terapia efectiva. En este caso, 6 de cada 10 presentaron efectividad, cosa que es muy alto, ¿sí?, para una patología estructural, donde muchas veces se piensa en cirugía o no cirugía, y no mucho más otro algoritmo. Y otro número altísimo, ¿sí?, es que el 20% de los pacientes a los 3 años de iniciar la dieta estaba libre de crisis, y la mayoría a los 3 meses de iniciar la dieta, ¿sí? Es un número altísimo, ¿sí?
Porque uno puede pensar hasta en no operar esos pacientes, es una discusión más larga. Pero... Y el complejo, esto también es importante, en el complejo de esclerosis tuberosa el número es altísimo, ¿sí? 90% de efectividad. 9 de cada 10 chicos con esclerosis tuberosa uno lo pone en dieta cetogénica y tiene más del 50% de control de crisis. Y 4 de cada 10 chicos, ¿sí?, estaba libre de crisis, otro número altísimo, que nos dice que casi es lo que les dije en Angelman, replicable en complejo esclerosis tuberosa. Diagnóstico de complejo esclerosis tuberosa, uno debería ofrecer la terapia cetogénica. Y además, porque sobre todo hay que ofrecerla en estadios tempranos, y sobre todo hay que ofrecerla, aunque no se piense de esta manera, cuando tienen crisis focales. Cuando tienen crisis focales refractarias, ¿sí?, dada por un túbero, por una displasia trasmanto u otra característica, pero se piensa por ahí, el síndrome de West es muy efectivo el vigabatrin esclerosis tuberosa, y después si no anda quizás terapia cetogénica, o si hacen un Lennox-Gastaut terapia cetogénica. En realidad lo más efectivo es cuanto más temprano se pone, y para la epilepsia focal refractaria en complejo esclerosis tuberosa. Bueno, algo que habitualmente no se hace mucho en la práctica clínica, por eso era la idea traerlo, ¿sí? Entonces le vamos a mostrar otro caso clínico, ¿sí?, de casos que habitualmente no se piensa en poner en terapia cetogénica, pero que tuvimos buenos resultados, ¿sí? Entonces, acá tenemos un caso muy reciente, ¿sí?, que es de la doctora Eli, que debuta a los 2 años con crisis focales motoras derechas, una resonancia con una malformación, ahora la vamos a ver, del desarrollo cortical justo post-rolando, post-central, izquierda, grande, y en el electro había espigas izquierdas frecuentes y algunas ondas lentas izquierdas. A los 4 años tiene persistencia de crisis semanales, a pesar de múltiples esquemas. A los 5 años tiene una internación prolongada, ¿sí? Generalmente no hacen estatus, pero pueden hacer crisis subintrantes y tienen crisis agrupadas, las displasias, y esto es lo que le pasó a este paciente. Le sugieren a los 5 años valorar si se hacía un implante, o sea, una cirugía en 2 tiempos, la madre no quería, después tuvo un SPECT no muy característico para pensar en cirugía. Y a los 6 años persisten las crisis agrupadas y el paciente toma 5 fármacos antiepilépticos, que hace que ya la calidad de vida no sea buena, no solo por la cantidad de crisis, sino porque tiene hipotiroidismo por valproico, algo de trastorno de conducta, ¿sí?, dado por el levetiracetam, algo de deterioro en la concentración por el topiramato. Entonces empezamos a sumar fármacos, empezamos a sumar efectos adversos, no empezamos a sumar beneficios. No estamos seguros de operar, no quiere decir que después no operemos. Estas son las imágenes del paciente. Acá ven una gran lesión, ¿sí?, en post-rolando, ¿sí?, que se ve clara acá en el sagital, y en el desplegamiento es donde se ve más clara de todas, ¿sí?, ahí en el hemisferio izquierdo, justo deformando un poco rolando. Y ahí está el electroencefalograma con algunas puntas izquierdas. Entonces, la decisión fue iniciar terapia cetogénica. No quiere decir que el paciente no sea candidato, es una cirugía difícil, se puede pensar para más adelante, pero hoy tiene 5 fármacos antiepilépticos, crisis frecuentes y le está pasando muy mal. Entonces, mientras todavía la familia no se decidió, y el equipo de cirugía de epilepsia muy bueno, que lo pensó al paciente y todavía no está decidido, ¿por qué no poner al paciente en terapia cetogénica? Quizás se opera en 2 años, se opera con 2 fármacos, no con 5, se opera con una crisis cada 6 meses, y no con crisis casi todos los días, ¿sí? Se opera mejor cognitivamente y conductualmente. Entonces, hasta sirve de efecto neuroprotector, hasta sirve para patear un poco una situación que no es fácil de tomar una decisión, y quizás el paciente quede libre de crisis, como esa serie que vimos, y uno puede decir, y por ahora no lo operamos, veamos. Es una herramienta terapéutica más que de nuevo no se pensaba en el pasado. Entonces, como antes dijimos que Angelman entraba a dieta en el pasado, cuando tenía un síndrome de Lennox-Gastaut, hoy displasia no entraba a dieta, digamos, ¿sí? Era cirugía o no cirugía, y si no había cirugía era 4 o 5 fármacos de por vida. Entonces hay otras opciones, ¿sí? Llámese BNS, llámese dieta cetogénica, pero la terapia cetogénica es mucho más efectiva de lo que se cree, vienen los números en los artículos.